Dale, que me arranca el Bien. partido. ¿Qué partido? San Lorenzo juega a las 7. Metele, dale. San Lorenzo, ¿por qué juegan? ¿Por la Copa del Fulbito? ¿De qué? ¿Qué copa es? La cúpula. A ver dónde, ¿en qué dónde habíamos quedado? A ver. La foto de la cúpula, escucha, pero si ustedes o sea, ¿qué está jugando qué? La Sudamericana, ¿eh? Sí. Ay, bueno, pero no, escuchame. No quieren que no juegan contra nadie ahí. Nosotros, viste, después River está afilado, vamos a tener que ayudar, vamos a tener que tener cuidado. El domingo vienen van a querer levantar punto contra Boca. Y sí. ¿Viste? Bueno, no vamos a tener que, va a estar jodido, va a estar jodido. Bueno, yo había dejado ayer en el cálculo del anillo de borde. Yo dije, ahí en la introducción, para no dejar el pedacito en blanco, que se colocaban para evitar la flexión compuesta en las columnas. Resulta que nosotros cuando vos mirás la cúpula, los meridianos se comportaban como arcos, o sea que por el efecto del esfuerzo va a querer como abrirse de patas. Entonces, si vos llegás a tener la cúpula apoyada en columnas, ese efecto del arco lo que hace es abrirte las columnas para afuera. Las columnas estarían como curvadas hacia afuera. Nosotros para evitar ese movimiento, yo lo que podría hacer es colocar un tensor, un cable de acero entre columna y columna, que cuando las quieras tirar hacia afuera, el cable que las mantiene unidas trabaje la tracción y lo evite. Es mucho más barato, es mucho más simple y hasta tal vez más efectivo. Pero imagínate que vos entras al ambiente, mirás la cúpula hacia arriba y resulta que ¿qué estarías viendo? Un montón de rayos de cables que cruzan de columna a columna, o sea, vos mirarías, te metés en el ambiente, mirás hacia arriba y en vez de ver la cúpula, estarías viendo parecía una rueda de sulky llena de rayos que la cruzan de lado a lado para coser las columnas de lado a lado y no tener tracción. Resulta que, bueno, no es lo que uno estéticamente quiere. Entonces, aprovechando de que la planta es circular, podemos, al ser circular, esto se genera una expansión, o sea, la cúpula trata de expandirse simétricamente, por ser circular, se expande simétricamente en todas las direcciones. Entonces, al expandirse simétricamente en todas las direcciones, puedo reemplazar los tensores que iban por dentro por un anillo que cosa todas las columnas que trabaje a tracción. Entonces, cuando esto quiera dilatar el anillo que cose a todas las columnas, trataría de impedirlo. Por eso que nosotros en vez de poner tensores, que tal vez sean más fáciles de calcular y hasta más efectivos en su funcionamiento, vamos a reemplazarlos por un anillo que trabaje a tracción. Todo es la misma finalidad. Todo lo que queremos hacer es para que las columnas trabajen la compresión pura y no tengan flexión. Entonces, para su cálculo, para su cálculo, para su cálculo, solo tendremos en cuenta a los esfuerzos en el meridiano. El meridiano era el que trabajaba como un arco. O sea, nosotros para calcular el esfuerzo en los anillos solamente vamos a tener en cuenta el esfuerzo en los meridianos. Uno supuestamente yo tengo acá, vamos a imaginarnos que por acá estaría, vamos a hacer una cosa así. Yo supuestamente acá tengo mi cúpula. Este sería acá. Uy, me quedó medio raro. Este sería el radio. Este sería el ángulo. O sea, yo puedo hablar. Este sería el radio. Este sería el ángulo hasta el cual yo calculé. Y acá,
acá supuestamente en forma tangente viene saliendo, viene bajando el esfuerzo en el meridiano o del N1 que yo había llamado. Nosotros ahí, lo voy a tomar. Acá va a estar el anillo. Yo pretendo, yo no, el tipo también, ellos pretenden, que este esfuerzo esté ubicado en el baricentro del anillo para no generar un esfuerzo de torsión. O sea, yo tendría algo ahí, vamos a suponer que le doy un poco de cuerpo a esto, un poco de cuerpo, va a hacer una cosa ahí, me quedaría así. Me equivoqué un poco en el dibujo. Esto lo voy a traer 10 más para arriba, así. Y en el medio me quedó la fuerza. El anillo viene así y en el medio la fuerza. Nosotros, esta fuerza, que es la que trae el meridiano, viene siendo tangente a la cúpula punto a punto, lo tengo que descomponer en este punto en una componente vertical, lo tengo que descomponer en una componente vertical y en una componente horizontal. Resulta que la componente vertical es la que va a absorber la columna, donde yo lo apoyé, y la componente horizontal es la que quería expandir la planta. Esa es la que yo tengo que tomar con el anillo. Vamos a poner así, entonces, al esfuerzo en el meridiano lo vamos a descomponer según una componente vertical y una componente horizontal. Entonces, al esfuerzo en el meridiano máximo, porque justo el esfuerzo en el meridiano máximo, se lo descompone en componentes verticales y horizontales. Componentes verticales y horizontales. Entonces, este va a ser el máximo de fuerza. Nosotros, para saber el ángulo con el que tengo que descomponer, si este ángulo vale phi, opuestos entre paralelas los ángulos valen iguales. O sea que este que yo tengo acá es phi. Nosotros entre el radio y el meridiano forman 90 grados, que si este ángulo vale phi, vamos a suponer que a este otro lo llamo alfa. O sea que phi más alfa forman 90. Phi más alfa forman 90. Entre la componente vertical y la componente horizontal, ¿cuánto hay? 90. 7 vale alfa. No le queda otra que para llegar a los 90 es que este ángulo que yo tenga acá vale phi. Entonces, si yo te hubiese dicho de una que este ángulo es el mismo que tengo acá, tal vez no me creen. Entonces yo fui haciendo todo esto para que vean que el ángulo que formaba este punto con respecto, o sea, hasta el punto, el ángulo hasta el que llegó el casquete, se repetía el valor acá. Entonces, si yo imaginariamente veo acá un triángulo, la componente vertical sería el cateto opuesto, o sea, seno, y la componente horizontal será el cateto adyacente, o sea, coseno. Yo conozco el valor del esfuerzo máximo, y conozco el valor del ángulo, o sea que las componentes verticales y horizontales son muy fáciles de calcular. Entonces trataremos que el esfuerzo N1 máximo esté aplicado en el baricentro del anillo. Así no tenemos torsión en el mismo. O sea, el anillo no tiene torsión. Perfecto. Entonces, sus componentes, sus
componentes se calculan con. Entonces, la vertical va a ser igual al esfuerzo en el meridiano máximo multiplicado. La vertical es el cateto opuesto, o sea, por el seno del ángulo. Y esto a vos te va a dar en unidad de kilogramo por cada faja de 1 metro. ¿Por qué? Porque vos acordate que yo saqué que los esfuerzos estaban resueltos para una faja de 1 metro. Cuando hice el análisis de carga, yo había hablado que como tomaba una faja de 1 metro, el esfuerzo me quedaba, o la carga en vez de kilogramo por metro cuadrado, me quedaba en kilogramo por metro. Entonces yo por cada metro, tengo así, por cada metro de perímetro, por cada metro de perímetro de anillo que tenga, tengo una resultante del meridiano. Por cada metro tengo una, para que me den kilogramos por metro. Entonces estos esfuerzos yo los estoy calculando para una faja de 1 metro. Entonces la componente horizontal va a ser igual al esfuerzo en el meridiano máximo por la componente horizontal es el coseno del ángulo, y esto nos va a dar en unidad de kilogramos sobre metro. Si querés para recordar, esto es el seno porque es el cateto opuesto, al ángulo, y el coseno porque es el cateto adyacente al ángulo, opuesto y adyacente. Bien, resulta que las componentes verticales las va a absorber la columna, las componentes horizontales el anillo. Entonces lo vamos a escribir. Las componentes verticales, las toman las columnas o muro portante. Vos podés apoyar la cúpula en un muro portante. Entonces, las componentes horizontales las toma el anillo. Bien. Entonces, si analizamos el anillo en planta, el anillo en planta, si yo miro el anillo en planta, este va a ser mi anillo. Nosotros supuestamente dibujo algunas. Este anillo en planta va a tener todas las fuerzas H que están todas tirando hacia afuera. Esto va a tener un diámetro D. Este es el diámetro D. Bien. Vos fíjate que por cada H que tira de un lado, tengo una H que se lo opone. Yo dibujé algunas. Pero supuestamente debido a la simetría que tiene este anillo, en cada posición que me pare hay una H que tira, pero hay una opuesta que se lo opone. Con lo cual, este anillo no necesita tener vínculos externos para que esté quieto, para que esté en reposo. Esto imagínate que puede ser una cámara de un auto, y vos la llevaste a inflar a la gomería para la pileta, la cámara para la pileta. Vos la inflás, va a generar esfuerzo dentro de la cámara, pero la cámara no se mueve. Supuestamente nosotros, para colocar vínculos externos, necesitaríamos que se mueva. Entonces no se mueve. Entonces esta se puede decir que está autoequilibrada. Está autoequilibrada externamente. No necesita vínculos. No tengo que colocar apoyos dobles, empotramientos o algo. No necesita nada. Va a estar siempre quieto. Bien. Supuestamente, si yo me paro en un punto cualquiera de la cúpula, un punto cualquiera del anillo,
¿qué esfuerzos puedo llegar a encontrar en ese punto? Yo agarro, me paro en un punto cualquiera del anillo, y la pregunta es, ¿qué esfuerzos podemos llegar a encontrar en un punto cualquiera del anillo? ¿Qué me decís? ¿O qué me dicen? ¿Se le ocurre algo? Ezequiel, me imagino que está escuchando. Sí, 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 estoy acá, pero no se me ocurre nada. Bien. Resulta que vos cuando hablás de problema de estructura es uno. Cualquier estructura, cualquier elemento estructural puede llegar a tener en su interior M, N y Q. Los tres esfuerzos, corte, momento y axil. Después alguno de ellos puede dar cero, por alguna situación particular. Pero en principio, cuando vos hablas de un elemento estructural, por lo menos tiene M, N y Q. Después puede tener torsión, puede tener otro efecto, pero puede tener básicamente M, N y Q. Entonces, cuando vos cortás ahí, podés tener M, N y Q. Podemos tener tres esfuerzos. Resulta que si vos tenés una estructura cerrada, no hay manera de que yo pueda calcular estos tres esfuerzos. Nosotros para calcular los esfuerzos tenemos que tener bien claro un punto donde arrancar y tenemos que tener bien claro un punto donde terminar. Pero como esto es un anillo cerrado, no tengo ni principio ni final. Con lo cual se me complica poder calcular y o determinar estos esfuerzos. Como a mí se me complica calcularlo, se dice que esta es una estructura hiperestática por vinculación interna. No tengo manera de resolver estos esfuerzos. Entonces, voy a poner desde acá una flechita. ¿Cómo es una estructura cerrada? Se dice que es hiperestática por vínculos internos. Por vínculos internos. Una manera de solucionar el problema, una manera de buscar la solución es cortarla. Una manera de analizar una solución es cortándola. Entonces, si yo la corto al anillo, si lo cortamos al anillo, si cortamos el anillo, tendremos. Vos fíjate que este anillo está en planta. Esto está en planta. Esto está en planta. Yo lo voy a cortar al anillo y lo sigo mirando en planta. Entonces, corto el anillo y sigo en planta. Al cortar el anillo, vamos a suponer, sigue en planta. Esto va a ser el diámetro. Al haberlo cortado por la mitad, esta fuerza H que está acá me quedó la mitad porque la otra mitad está en el anillo que no dibujé acá abajo. O sea que yo al cortarla ahí, esta vale H sobre 2 y cada una de estas vale H. Cada una vale H. Y acá tengo H sobre 2. Si a cada una de estas H's que tengo dibujadas ahí, las redescompongo en horizontal y vertical, o sea, si yo a cada una de estas la descompongo en una horizontal y en una vertical, en una horizontal y en una vertical, nosotros por una cuestión de simetrías, las horizontales se van a ir anulando entre sí. Esta horizontal se me anula con esta horizontal se me anula con la horizontal que tengo del otro lado, esta de acá con esta de acá. O sea que todo lo que son horizontales se me van anulando entre sí. Lo único que me está quedando a mí son las componentes verticales. Yo, al ser esto un medio círculo,
entre el valor que arranco y el valor que termino, ¿cuántos grados tengo? Escuchame, son cosas de la escuela esto, no estoy preguntando nada raro, ¿eh? Bien. Medio círculo, bien, por eso. Medio círculo 180, eso lo manejamos del primario. No es nada de estructuras raras, 180. 180. Si vos acá ya sabés que la primer fuerza y la otra, que son H sobre 2, las horizontales se anularon entre sí. Y no tienen, al ser horizontales, acá en el 0 grado no hay componente vertical. La H estira para afuera, se anuló. Vos vas a tener componente vertical y horizontal a medida que aumente el ángulo. A medida que haya un ángulo, ahí empezaron a aparecer la horizontal y la vertical. En el 0 y en el 180 no hay nada. Entonces, si vos ya sabés que entre el 0 y el 180 no hay componente vertical, ¿cuántos ángulos te quedan? ¿Cuántos grados te quedaron ahora dentro? Se había originalmente 180 grados. Y vos ya sabés que hay dos que no hacen nada. ¿Cuántos te quedan? Ya me estamos en la... Primario, no se enrosquen con cosas Es raras. dificilísimo. A ver, pregunta de nuevo, pregunta de nuevo. Tenés medio círculo. ¿Cuántos Sí, grados tenemos adentro, en medio círculo? 180, 180. Bien. Si vos sabés que el 0 y el 180 nunca van a tener componentes verticales, ¿cuántos Sí. te quedaron? 2. Dos me quedaron nomás. Y si el resto no tiene, no cuenta. Yo estoy hablando de las componentes verticales. Componentes verticales. Las horizontales se anularon cosas. Entonces, yo quiero encontrar, las horizontales siempre se van a terminar anulando entre sí. Yo tengo, en Mm, todo, tengo un ángulo, componentes verticales. Entonces, la pregunta es, si vos tenés acá 180 grados y estos dos no juegan, ¿cuántos grados te quedaron adentro? 180. No, 178. 180, le resté 2, me quedaron 178. 89 para cada lado. 89 componentes verticales de este lado, 89 componentes verticales de este otro. O sea que yo para... ¿Qué? Esta sería una sola. Una sola vela tenés, sí, una sola vela tenés que tener en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? La resultante, si todas las componentes van para arriba, la resultante de todas las fuerzas que tiene el anillo, en esta parte del anillo le voy a llamar T. La resultante de todas las componentes verticales de este anillo, que está en planta, la llamo T. T es la fuerza de tracción resultante. T es igual a la fuerza resultante de tracción. Bien. Vos para sacar el valor de la fuerza T, yo tendría que sumar las 178 componentes verticales. Si en 0 no pasa nada, pero yo ya, a medida que empiezan a aparecer los grados, empiezan a aparecer la componente horizontal y vertical. Entonces, si a mí me quedaron 178 grados en su interior, me quedaron 178 componentes verticales. Entonces, yo tengo que agarrar, para llegar a la resultante, sumar las 178 componentes verticales. Imagínate que me va a llevar un tiempito. Entonces, hay una herramienta matemática que ejecuta esa suma por mí. ¿Cuál es la herramienta matemática que me estaría sumando las 178 componentes de un tirón? ¿Cuál es la herramienta matemática que me estaría sumando las 178 componentes verticales de un tirón? Escucho. Digan algo. No, yo tampoco, de eso no me acuerdo nada. Chicas, Carolina, Cleia, No, Renata, no se me ocurre a mí. ¿Pi por radio al cuadrado sobre 4 o no? Nada que ver. No, nada que ver.
Yo te pregunté qué herramienta matemática usarías. ¿Qué herramienta Un matemática usarías? transportador. No, es una No, herramienta listo, está. geométrica. No opino más, ya está. No. A ver, para calcular la resultante se plantea una integral. Una integral es la herramienta de cálculo matemático que me sumaría las 178 componentes de un tirón. Integrales todos vieron. Matemáticas 1, matemáticas 2. Depende de la cátedra, todos vieron integrales. ¿O no? Epa, me quedé solo. Ezequiel, Sí, yo no me acuerdo de eso. Claro. por integrales, bien. Bueno, entonces tuviste que estudiar para rendir el final, para pasar de año. O sea, te acordás. Algo te tenés que acordar de integrales. La integral, claro, yo tendría que hacer la integral entre 0 y 180 grados y una fórmula y me da el resultado. Bien. ¿Cómo andan las demás? Bueno, Cleia, ¿cómo andás para integrales? Pésima. Renata, También fue una técnica y no me acuerdo de haber visto eso. mira vos. Te juro. ¿Dónde sos? ¿De qué ciudad? De Berazategui. Al Politécnico de Berazategui fui. ¿Y no te dieron eso? Y Musi se lo comió. Mi Musi se lo comió, che. Musi se lo comió. Bien. Ahora le van a hacer la canción, viste, llora, Maga, comés, no, llora Espinosa, viste, le van a hacer una para Musi. Bien. Lo demás, Carolina, ¿cómo andás con integrales? No, ni me acuerdo. Listo. Entonces, vamos a hacer acá. Pongo un asterisco. ¿Cómo este grupo? ¿En el final son así de largos también o arrancamos como pórtico con 5 pasos nomás? No, ahora vamos a hacer, después vamos a cargar un ejercicio. Son 48 respuestas. ¿Qué? Como este grupo no se acuerda, ni quiere, acordarse de integrales, usaremos la fórmula final. En vez de hacer todo el proceso de la integral, yo voy a hacer la fórmula final. Entonces, la tracción es igual a h por d, y esto me da en kilos. Mirá vos qué fácil que la h multiplicada por el diámetro me dio la resultante. Facilísimo. Entonces, la resultante vale. ¿Eh? Facilísimo, ¿verdad? Ustedes se imaginaban con cosas raras y mirá lo que era, una pavada la fórmula. H por D. Clelia tiraba el radio al cuadrado sobre 4, tiró unas cosas ahí, mirá, era re fácil la fórmula. Bien, esta sería la tracción total. Pero resulta que yo a esta fuerza, que sería equivalente a la suma de todas las verticales, yo la tengo que equilibrar de alguna manera. ¿Quién me estaría equilibrando esta fuerza? Los esfuerzos que me toma el anillo interiormente. Entonces yo acá voy a tener el esfuerzo en el anillo y del otro lado también voy a tener el esfuerzo en el anillo. Entonces, a esta fuerza de tracción, que sale la suma de toda la componente, la estoy equilibrando con estas dos fuerzas de anillo. Entonces el esfuerzo que toma el anillo, el esfuerzo que toma el anillo será, el esfuerzo en el anillo va a ser igual a H por sería igual a T sobre 2. Sería igual a T sobre 2 en kilos.
O sea que el esfuerzo en el anillo va a ser igual a H por D dividido 2. Esto nos está dando en. Pero este esfuerzo es de tracción. Este esfuerzo es de tracción. Entonces el esfuerzo de tracción yo lo tengo que tomar con hierro, con armadura. Entonces, ¿cómo? El esfuerzo es de tracción, debemos colocar armaduras de acero para tomar dicho valor. Entonces, se las calcula con la tensión va a ser igual al esfuerzo en el anillo dividido la armadura de acero en el anillo, y esto es menor o igual que la tensión admisible del acero. La tensión admisible del acero para nosotros va a ser 2.400 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, la armadura de acero en el anillo va a ser igual a el esfuerzo en el anillo dividido la tensión admisible en el acero. Este resultado a nosotros nos va a dar en centímetros cuadrados. Este valor en centímetros cuadrados, imaginen que hacer un anillo, su cantidad de hierro, o sea, el diámetro y cantidad de barras, la tengo que sacar de la tabla de vigas, porque no es que está calculado para una faja de 1 metro, sino que sería para una sección que sería la del anillo. Entonces, con dicho valor, vamos a la tabla de armadura para vigas. Con dicho valor, vamos a la tabla de armaduras para vigas y será tantos phi del tanto cuya armadura de acero en el anillo va a ser igual a tantos centímetros cuadrados. Esa sería la manera de yo calcular el anillo. Resulta que nosotros estamos resolviendo el caso particular. De una cúpula apoyada sobre columnas. Pues vamos a resolver básicamente eso. Entonces, 9. Cálculo del peso propio de la cúpula. El cálculo del peso propio de la cúpula. Nosotros vamos a tener, básicamente tenemos esto. Esto sería el diámetro. Esto sería la flecha. Esto sería el espesor. Ellos, en principio, quieren calcular cuánto valdría la superficie de hormigón. O sea, si vos pudieses a esta cúpula aplanarla, ¿cuánto sería la cantidad de metros cuadrados que abarcaría la cúpula aplanada? Entonces, su superficie se calcula con el área, o sea, la superficie igual al área. Ellos dicen que vale 2 por pi por el radio por la flecha. Y esto a mí me está dando el metro cuadrado. El tema es que el radio que a mí me piden, el radio que ellos usan es el radio de la esfera original, no es el radio de la planta. Bueno, es media rara la fórmula. Entonces me quedaría que ser. Exactamente, el radio de la esfera tridimensional, sí. Esto sería entonces ese radio. Una vez que saqué en la superficie, su peso propio, el peso propio va a ser igual al peso específico del hormigón armado multiplicado por su volumen. Y yo puedo decir que esto sería que el volumen sería el área multiplicada por el espesor. Entonces, claro, todo es dato. El peso específico del hormigón armado multiplicado por el área multiplicada por el espesor.
Y el tipo quiere que el resultado esté en tonelada. El tipo quiere que el resultado esté en toneladas. Entonces, para nosotros el peso propio va a ser igual a 2,4, en vez de 2.400 kilos por metro cúbico, va a ser 2,4 toneladas por metro cúbico, multiplicada por el área que está en metros cuadrados, por el espesor, que a mí me lo dieron en metros. Esto a vos te va a dar tantas toneladas. Una vez que saqué el peso propio, una vez que yo ya saqué el peso propio, resulta que este peso lo tengo que absorber de acuerdo a las columnas que ellos me dan. Entonces, en el paso 10, viene cálculo de las columnas. Cálculo de las columnas. Resulta que nos darán de dato la cantidad de columnas, nos darán de dato la cantidad de columnas que usaremos. A uno le darán 6 columnas, a otro le darán 7, a otro le darán 8. Eso va cambiando en el dato que les toque a cada uno. Entonces, la n de la columna va a ser igual al peso propio dividido el número de columnas. Esto a vos nos va a dar en toneladas. El n es igual a dato. Número de columnas, dato. Ellos generalmente hacen una cosa así. Acordate que yo acá tenía el anillo. Y empiezan a tirar columnas así. Y allá atrás tiran algunas más. Entonces, la altura de la columna la hacen de 10 metros. Ellos hacen que la altura de la columna tiene 10 metros. Siempre te dan 10 metros. Esta columna básicamente está trabajando a compresión y entonces puede llegar a tener problemas o complicaciones con el pandeo. Esta puede llegar a tener problemas. Entonces, para calcular la columna, piden aplicar el método de estructuras 2. Nosotros en estructuras 2, para calcular una columna, generalmente era medio por tanteo, prueba y error, porque normalmente teníamos más incógnitas que datos. Entonces, yo para calcular las columnas, el n multiplicado por el coeficiente de seguridad por el coeficiente de pandeo va a ser igual a la tensión del acero en columna por el área del acero más la tensión del hormigón por el área del hormigón. Esta supuestamente es la ecuación de equilibrio de la columna. Ecuación de equilibrio de la columna. Perdón, ¿podrás repetir de nuevo esta fórmula? N por el coeficiente de seguridad por el coeficiente de pandeo es igual a la tensión del acero en columna por el área del acero más la tensión del hormigón por el área del hormigón. Yo en esta fórmula tengo datos. En esta fórmula me dieron datos. Yo, por ejemplo, el n que toma la columna lo conozco porque lo acabo de calcular arriba como el peso propio dividido la cantidad de columnas. El coeficiente de seguridad es un dato que yo ya lo vengo manejando de estructuras 2, o sea, voy a poner 2,5, 2,8. Y me van a dar cuánto vale la tensión del acero y sabemos cuánto vale la tensión del hormigón. O sea que pasa lo mismo de siempre. ¿Qué me está faltando? Me está faltando de cuánto por cuánto es la columna, me está faltando si tiene pandeo o no, y cuánto acero le tengo que meter adentro. Exactamente, el acero sí. Entonces voy a desglosar eso primero. Así después sigo con el versito. ¿Dónde? N, carga que recibe la columna. Carga que recibe la columna. Esto es dato.
Gamma S, coeficiente de seguridad. Coeficiente de seguridad. Esto 2,5, 2,8. 2 mega sub P. Este es el coeficiente de pandeo. Sale de tabla. Sale de tabla. En función de la esbeltez. En función de la esbeltez. Resulta que la esbeltez, lambda, es la esbeltez. La esbeltez, resulta que esta columna siempre nos la van a dar como articulada. O sea que la esbeltez, que era igual a beta por la altura de la columna sobre su lado menor, este valor de beta siempre va a ser 1. Y esto supuestamente no tiene unidad. Entonces, si este valor es menor o igual que 15, el coeficiente de pandeo valía 1. Si esta cuenta te da más que 15, el coeficiente de pandeo sale de tabla. La tabla te la dan. La tabla te la dan. Entonces, después viene la tensión del acero en columna. Tensión de acero en columna. Tensión de acero a compresión, vamos a poner así. A compresión. Esto va a ser 3.800 kilogramos sobre centímetro cuadrado. A sub C sería la armadura de acero en columna. Esto sería en centímetro cuadrado. Sigma prima BK sería la tensión de rotura del hormigón a compresión. Esto va a ser igual, normalmente 210 kilogramos centímetros cuadrados. Y B' sería el área de hormigón en centímetros cuadrados. Resulta que en general tendremos tres incógnitas con una única ecuación. La resolvemos por tanteo o reducimos por cuantía. Ahora vamos a ver qué es esto. Yo tengo dos opciones. O empiezo a probar, prueba y error, o voy a considerar el tema de la cuantía. ¿Ustedes se acuerdan la cuantía de una columna entre qué valores se movía? No. Eso que me tiraste era en losa y en viga. 0, en columna era 0,03 y 0,08, ¿no era? Bien. En columnas, la cuantía que era igual al área de acero sobre el área del hormigón tenía que ser menor o igual que el 3% y mayor o igual que el 0,8%. Era 0,03 y 0,08. 0,08. Entonces, si yo, por ejemplo, en un primer momento, adopto una cuantía del 1,5%, entonces yo puedo hacer así. Si adopto que omega es igual al 1,5%, o sea, 0,015, entonces la armadura de acero va a ser igual a 0,015 de B'. Una vez que hicimos esto, entonces N por el coeficiente de seguridad por el coeficiente de pandeo va a ser igual a la tensión de acero en columna por 0,015 de B' más sigma prima BK por B'. Entonces, el pandeo generalmente nos va a dar más que 1. Estamos hablando de 10 metros de altura.
y una columna que podrá tener 30 centímetros. Entonces el coeficiente de pandeo nos da un número importante. Nos puede dar 2, 2 y pico. Entonces, si adoptamos que el coeficiente de pandeo vale 2,3, vamos a suponer más o menos, entonces el n por el coeficiente de seguridad por el coeficiente de pandeo va a ser igual a b', factor común, de la tensión del acero en columna por 0.015 más sigma prima beta. Entonces, yo de acá despejo que el área del hormigón es n por el coeficiente de seguridad por el coeficiente de pandeo dividido 0.015 de la tensión de acero en columna más sigma prima beta. Esta cuenta vos te va a dar en centímetros cuadrados. Esta cuenta te va a dar en centímetros cuadrados. Y como voy a suponer que la columna es cuadrada, vamos a suponer en principio que la columna es cuadrada, como consideramos a la columna cuadrada, el área de la columna va a ser igual a A por A, que es lo mismo que A al cuadrado. Entonces acá saco que A va a ser igual a la raíz cuadrada del área de la columna. Y esta vos te va a dar en centímetros. ¿Qué pasa? Este número normalmente no puede dar con decimales, 33,42 centímetros. Supuestamente esto lo vamos a redondear al entero superior múltiplo de 5. Entonces luego se redondea el resultado al entero superior múltiplo de 5, o sea, sería 35 centímetros de lado. Entonces, vos te quedaría que B' sería igual al A al cuadrado, que la armadura de acero sería 0,015 del B' anterior, ¿sí? Y que la esbeltez va a ser igual a la altura de la columna sobre el valor de A. Vamos a la tabla y saco el verdadero coeficiente de pandeo. Entonces, ya podemos verificar que la N máxima que aguanta la columna va a ser la tensión del acero en columna por el área de acero, más la tensión del hormigón por el área del hormigón, dividido el coeficiente de seguridad por el coeficiente de pandeo. Resulta que este valor, el N máximo que aguanta la columna que acabo de calcular, tiene que ser mayor al N que traía la columna. O sea, tiene que darme algo mayor para que aguante, para asegurarme que la columna que calculé aguanta. Entonces, el N máximo tiene que ser mayor o igual que el N de la columna, que sería igual al peso propio dividido N. Si no verifica, agregamos más acero a la columna, y repetimos la verificación. Tenemos la verificación. Entonces, me va a quedar, esto sería lo último, que sería el cálculo de columna de cuánto por cuánto. Entonces, esto va a ser igual, con esto vamos a la tabla, y nos va a dar tantos phi del tanto. Si tu columna es cuadrada, 30 por 30, 35 por 35, 40 por 40, nosotros vamos a tratar de poner acá 4 u 8 phi del tanto. Normalmente, ¿por qué? Porque vos tenés que mantener la simetría de la armadura. Si vos tenés la columna cuadrada, vos ponés 4 hierros, y la otra, para que sigan siendo simétrica, le tenés que agregar uno en cada punto medio. O le pongo 4 o le pongo 8, phi del número que nos dé. Esto sería entonces, básicamente, el cálculo de la columna que nos pueden llegar a pedir.
Dentro de coso, entonces esto sería 9, 10. Me quedaría como la disposición de armaduras. Cuando yo tengo la cúpula, a vos te va a quedar una cosa así. Entonces, a mí me está quedando como gajos. Esta sería la armadura de acero en meridiano. En el otro sentido, me quedó la armadura de acero en paralelos. Armadura acero en paralelos. Acá, esto que yo tengo acá es la que más lleva siempre, la que me va a dar. Esta sería la armadura de acero en el anillo. Armadura acero en el anillo. Estas serían básicamente las 3 armaduras que yo calculé. Y después me quedó la columna de cuánto por cuánto con los números que a mí me quedaron. Nosotros, yo lo que voy a hacer en la parte de columna, le voy a mandar una foto donde yo ya tengo calculada, yo ya hice el cálculo de diferentes tipos de columnas que ustedes las pueden usar. Ustedes lo que van a tener que hacer, a ver, esperen que las encuentre. Yo acá tengo una hoja, está toda calculada y verificada. Por ejemplo, en una columna, lámina cilíndrica, no, yo te voy a hacer acá cúpula, en cúpula. La altura que siempre te van a dar son 10 metros. Y yo ya tengo acá algunos resultados pre-resueltos. Por ejemplo, una columna de 30 por 30, 10 metros de altura, 30 por 30, tiene una esbeltez de 33 y un coeficiente de pandeo de 2,056. Si yo la hago de 30 por 30 y le pongo 8 phi del 12, me aguanta 43.461 kilos. 30 por 30 con 8 del 16 me aguanta 48.658. 30 por 30 con 8 del 20 aguanta 55.386 kilos. Entonces, cuando yo saqué el N de la columna, que era el peso propio dividido el número de columnas, yo de acuerdo al valor que me arroja la cuenta, ya sé si la hago de 30 por 30 y le pongo 8 del 12, la hago de 30 por 30 con 8 del 16. O la puedo hacer de 35 por 35, acá está la esbeltez, acá está el coeficiente de pandeo, y si le pongo 8 del 16, me aguanta 77.647 kilos, y si le pongo 8 del 20, me aguanta 86.081 kilos. Estos serían algunos de los, normalmente caemos acá, en un grupete de este, y sería lo que ya está calculada y verificada la columna. Tendrían que ustedes tratar de agregar estos datos en alguna tabla, cosa de tenerlo más o menos cerca y de referencia, para resolver el cálculo. ¿Está? Eso se las voy a mandar como resumen de las cuentas. Y acá vamos a hacer formas de apoyar la cúpula. Diferentes formas de apoyar la cúpula. Nosotros lo que estamos haciendo, esto sería con anillo. Esto sería con anillo, atracción sobre columnas o muro portante. Otra, supuestamente yo tengo mi cúpula, y le colocamos las columnas que sigan la inclinación de la cúpula. Esta sería como una ahí. Esta sería el casquito de Star Wars. Esto sería sobre columnas oblicuas. Sobre columnas oblicuas. Ya directamente el esfuerzo del meridiano cae en su proyección del meridiano directamente en la columna. Entonces la columna trabajaría con presión pura porque está inclinada en el sentido que viene el esfuerzo.
y hay otra que estaría sobre arcos laterales. Entonces, esta sería sobre arcos. Entonces, los esfuerzos que vienen bajando los meridianos, todos los esfuerzos descargan en el arco, todos los esfuerzos en el arco, y el arco los vuelca al piso, todo el arco trabajaba con presión. Entonces serían todos los meridianos descargan en el arco y el arco descarga al piso por compresión pura. Esta sería la otra posibilidad, las tres posibilidades. Esto es más parecido tipo la carpa al circo, que está apoyada, tiene puntos acá, pero también tiene un mástil que te hace trabajar la lona, tracción, bueno. Pero más o menos sería una cosa así. Nosotros estamos resolviendo esta es la que nos hacen resolver a nosotros. Con esto terminamos, con esto se terminó todo el procedimiento de cálculo de una cúpula. Lo que hay que hacer ahora es un ejemplo. Yo lo que voy a hacer, ya no nos va mucho el tiempo, pues los voy a matar. Les voy a pasar el ejercicio de cúpula, les voy a pasar el ejercicio de cúpula que vamos a resolver la clase que viene. Entonces les voy a pasar todo esto y cómo sería el modelito, a ver si lo tengo por acá. Por acá. A ver si lo tengo por acá. Sí, mira, cúpula. Este lo tengo resuelto, yo a ustedes le voy a mandar uno sin resolver. ¿Ves? Así el enunciado, ¿ves? Cúpula. Te dan que tiene un diámetro, de 40 metros, un diámetro de 40 metros, me dan la flecha, 5,24, te dan la tablita, eso que yo les di también de la relación entre la flecha y el diámetro, el cuadrito está, calcular el radio, calcular el ángulo, me dan el espesor, me dan el peso propio, no hay análisis de carga. Acá están los 5 puntos que me pide resolver, la posición y el ángulo. Están de ahí, calculo los esfuerzos. Después viene la verificación de las tensiones, que no se rompa, verificación al pandeo, cálculo del anillo, horizontal, vertical, el esfuerzo y todo lo que vimos hoy. Y acá está la columna. En este caso había que calcular, apoyarlo en 6 columnas. 6 columnas. Acá al costadito está la tabla de los coeficientes de pandeo. Y el tipo te escribe acá como ayuda la tabla, la fórmula o la ecuación de equilibrio de estructura. ¿Ves? Si no se acuerdan, el tipo les dijo, vayan a estructuras N2, práctico 6, guía de estudio número 4, columnas de hormigón armado. O sea que si no te acordás cómo calcular columnas, te remitas al capítulo de columnas de estructuras 2. Acá te piden de la columna cuánto es la carga que recibe la columna, de cuánto por cuánto es y qué armadura tiene. Eso es lo que te piden. Este ejercicio tiene 48 respuestas. Hay que hacer 48 cuentas para llegar al resultado. Después viene la teoría. Así que yo les voy a mandar este ejercicio ahora y lo resolvemos todo en la clase que viene. ¿Qué les pareció? ¿Quieren más? No. No, gracias. A mí me pareció un espanto, pero bueno. Escuchame, hay cosas peores. Lo que vas a ver ahora, por ejemplo. Después tenés paraboloide hiperbólico, después tenés otra. Esto es una papa. Esto es una papa. Esto es bárbaro. Ojalá todo así, porque todo radio constante, tiene un montón de cosas constantes al ser circular. Después lo demás que son medios irregulares, peor. Pero bueno. Listo. Sí. Ya va a venir, ya les vaya. No lo vamos a asustar ahora. Bueno, les mando la foto de todo esto y les mando el Excel del examen y la foto de los datos de las columnas, que de acuerdo al INE, cómo es la columna. Yo les mando todo eso, y la clase que viene hacemos el ejercicio completo. Arranco, hacemos el ejercicio. Si terminamos temprano con el ejercicio, ya vamos a empezar a dar la introducción de lo que viene, que les voy a dar, y es el paraboloide elíptico.
El paraboloide elíptico tiene mucho de parecido a la cúpula esférica. Imagínate esta cúpula, que le cortaste o le mochaste los 4 bordes. O sea, tenemos una naranja, es como el mouse, el paraboloide elíptico del mouse. Era una cúpula y le recortamos, la encuadramos los 4 bordes. La encuadramos. En vez de planta circular, agarré una cúpula y la encajé en una planta cuadrada. Entonces le corté los 4 bordes. Al cortar los 4 bordes me quedaron 4 arcos laterales que serán tímpanos. Entonces tenemos que otra vez el tímpano mezclado con la superficie. Bueno, volvemos a tener otra vez todo lo lindo. De lámina plegada, con cúpulas, se empiezan a mezclar los temas anteriores. O sea, cosas nuevas como que no vamos a aprender mucho, pero tenemos que readaptar todo el cálculo a la nueva superficie. Bueno, todo eso lo vamos a ver la clase que viene. Así que listo, los libero, yo tranquilo voy sacándole la foto y le mando todo de Manuel. Y nos vemos el viernes. ¿Está? Listo, gracias. Dale, nos Gracias. vemos. Chao. Dale, chau, chau. Gracias, nada.